Bienvenidos a la tercera temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y hacerlo realidad. Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En el día de hoy, para adentrarnos en el complejo tema de la infidelidad, porque aunque genere controversia, ha sido y es un fenómeno muy extendido en la sociedad. Quien más, quien menos, ha convivido de cerca con la infidelidad, de manera activa o pasiva, como víctima, verdugo o como cómplice. O bien conoce a alguien del entorno que se haya visto envuelto en esta situación. Pero, ¿a qué llamamos infidelidad? ¿Qué hace que seamos infieles? ¿Es posible perdonar? ¿Sirven las segundas oportunidades? De esto y mucho más hablamos hoy con la doctora Alejandra Ruiz, psicóloga clínica, especialista en autoestima, apego y dependencia. Alejandra Ruiz, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast. Muchísimas gracias a ti por esta hermosísima invitación. Como te decía, me hace muchísima ilusión hablar de este tema porque definitivamente creo que abarca a muchísimas personas, como tú lo estabas mencionando, no solamente la persona que comete la infidelidad, pero también la víctima, las personas implicadas, quienes están pensando en ser infieles, quienes todavía no lo han sido, quienes ya lo fueron y tienen que lidiar con las consecuencias. Mejor dicho, es un tema que abarca muchísimas personas. Bueno, Alejandra, a mí no se me ocurre mejor manera de empezar este episodio que con una pregunta que puede parecer muy obvia, pero yo creo que no lo es tanto, y es, ¿qué es realmente una infidelidad? Bueno, mira, si lo miramos desde una perspectiva en donde nosotros tenemos esta convicción o realmente estamos convencidos de que queremos estar en una relación solamente con una persona, mejor dicho, que no queremos compartir ese amor o ese vínculo afectivo que tenemos, sino con una sola persona, pudiéramos estar diciendo de que en el momento en que tú decides de que tu relación no es abierta, estás en una relación que se limita solamente al compromiso con una sola persona, ¿verdad? Yo creo que hoy en día existen muchísimas ideas de lo que significa o no significa ser infiel, y te lo digo porque en consulta veo casi todos los días cuando llegan personas y me dicen, Mira, pero yo estaba viendo simplemente mujeres desnudas en Instagram, o estaba enviando simplemente un mensaje o simplemente fue una conversación, y creo que eso no es infidelidad. ¿O tú qué piensas? Bueno, entonces yo creo que hay muchísimo como yo diría que el dilema en cuanto a lo que es ser infiel y lo que no es ser infiel. Para algunas personas eso podría ser infidelidad, para otras absolutamente no. Una vez por curiosidad puse en mis redes sociales una encuesta de lo que consideraban ser infiel. Me llamó muchísimo la atención porque la situación que yo describí era simplemente como ¿qué harías? ¿Consideras que ser infiel es hablar en las redes sociales con alguien más o no? ¿O para ti no es ser, eso no es ser infiel? Yo diría que alrededor del 90% de las personas contestaron sí es una infidelidad. Y mira que estamos hablando de alrededor de 200 personas que participaron en la encuesta. Entonces me llamó muchísimo la atención y dije, wow, de verdad, ¿cómo es tan amplia la manera en la que nosotros pensamos y lo que catalogamos como infidelidad o no infidelidad? Efectivamente, totalmente de acuerdo. Yo creo que al final el significado de una infidelidad es completamente distinto para cada persona, para cada pareja. Y mencionabas el tema de las redes sociales, que yo creo que también es como muy controvertido, porque claro, es infidelidad chatear con alguien, volver a conectar con un ex en Facebook, guardar el número de otra persona con un número encubierto, enviar fueguitos o dar like con frecuencia a alguien que te resulta atractivo. O sea, yo creo que es dónde trazar la línea, ¿no? Yo creo que eso es algo que tiene que determinar cada pareja, y esa definición yo creo que por desgracia la mayoría de las parejas no la tienen, ¿no? Hasta que a lo mejor no hay una crisis y es ahí donde se hace la pregunta. ¿Puede ser? Absolutamente, y tú lo acabas de decir. Yo creo que todo esto depende específicamente de cada pareja, de cuáles son las reglas, de cuáles son los estándares, de cuáles son las expectativas, de lo que esperan y no esperan en una relación.
Yo diría que cada pareja es un mundo completamente diferente. Y te lo digo porque he visto las parejas más raras que te puedas imaginar y yo pensaba que lo había visto todo mentiras. Cada vez que los veo me sorprende cada vez más. Entonces yo creo que todo depende de cuáles son los límites, cuáles son las expectativas y las reglas que cada pareja tiene. Lo que para mí es infidelidad pudiera ser para otra persona, no, a mí se me hace lo más normal del mundo que mi pareja coquetee, que mi pareja salga con sus amigas, que mi pareja haga esto, no. Y para otra persona pudiera ser como que no, absolutamente no, yo no voy a aceptar algo de esta manera. Entonces, como que cada pareja se encarga de poner sus propios límites. Sí, recojo lo que dices completamente y además yo creo que una pregunta también que nos viene mucho a la mente es, bueno, ¿y por qué somos infieles, no? ¿Por qué llega un día en que la persona cruza una línea que jamás pensó que cruzaría, a riesgo de perderlo todo, claro? Y frente a eso hay muchísima polémica porque la mayoría de las veces como que tendemos a culpar a la relación por ser aburrida, por ser rutinaria, que porque ya no es lo mismo, pero en realidad si te pones a pensar la infidelidad es un asunto de decisión. Las circunstancias, las situaciones, yo diría que siempre se van a dar. Siempre vas a empezar un nuevo trabajo, donde vas a conocer nuevas personas, nuevos compañeros, y es natural de que exista una persona que a ti te llame la atención, y estando tú en una relación. O sea, no podemos, y esto es algo que le duele a muchísimas personas escuchar, pero es una realidad. Nosotros nos sentimos atractivos, y así mismo nos proyectamos hacia otras personas. De la misma manera vamos a sentir que otras personas son atractivas por X o Y razón, porque nos causa curiosidad, porque hay muchísima cercanía. Entonces siempre vamos a estar en una situación en donde muy posiblemente vamos a encontrar a alguien con quien se pueda dar la oportunidad. Ahora, la decisión de ser infiel, tú sabiendo que estás en una relación en donde hay un compromiso, en donde ya hay algo establecido con esa persona, ya es una decisión totalmente que depende de cada quien y cómo lo quiera tomar, ¿cierto? Pero de nuevo, yo coincido con muchísimos colegas en ese sentido de que no es una ausencia de deseo. La infidelidad no es una ausencia de deseo, es un tema de decisión. Totalmente, sí. Yo sigo mucho también a Esther Perel, no sé si la conoces, es una psicoterapeuta belga que investiga mucho acerca del deseo, la erótica, las infidelidades, las relaciones en pareja. Y ella dice que no pretende ser como una policía de la moral, ¿no? No juzga el hecho en sí, sino que trata de abordar con curiosidad por qué se llega a cometer una infidelidad. Y dice que a lo largo de su historia, en la mayor parte de los casos, la tónica general era que las personas eran infieles porque estaban buscando algo de sí mismos que habían perdido en esa relación. Pues a lo mejor el sentirse especiales, el sentirse deseados, el que alguien les mirara, ¿no? O que les comprendiera, les riera las gracias, no sé, como esa vida que no estoy teniendo, que no estoy llevando. Y claro, ella dice, yo no pretendo defender, ¿no? La infidelidad, pero cuando comprendes esto y cuando quitamos como moralidad al asunto y dejamos de tratar el tema en términos de blanco o negro, de víctima y verdugo, es como que desde aquí se puede ir hacia una posición más de construir, ¿no? De, bueno, a ver qué me está faltando para y por qué estoy haciendo esto. Mira, y coincido con lo que me acabas de decir completamente, porque de lo que yo he visto y de lo que he investigado también, te puedo decir de que la infidelidad proviene por muchísimas razones. En sesión he tenido, te voy a hablar específicamente de los hombres en este caso, porque curiosamente pues ha coincidido que ha sucedido por lo menos en 3 o 4 casos, en donde todos 4 manifiestan algo que me parece muy particular y es el tema de la autoestima. Es esa necesidad de validación, es esa necesidad de que te vean, es esa necesidad de sentirte atractivo para alguien más que no sea solamente para la pareja actual que tienen. Entonces, muchas veces tiene que ver también con el desempeño sexual. Muchas veces tiene que ver con una herida de humillación que tuvieron en la niñez, en donde se sintieron menos o se sintieron inferiores.
Y como adultos van a buscar esa aprobación, van a buscar sentirse importantes para el resto de las personas y se puede volver en un tema en donde no pueden controlar ese impulso de querer esa aprobación por medio de, como te estaba mencionando, las redes sociales o la coquetería que nosotros llamamos. Entonces, realmente depende de muchísimos factores. Eso en cuanto a los hombres que he visto, pues, porque yo creo, y sin temor a equivocarme, de que también es muy similar a lo que sucede con las mujeres. Se dice que las mujeres son más emocionales, que cuando cometen una infidelidad ya lo han premeditado muchísimo más, ya lo han planeado, ya lo han pensado, y cuando toman la decisión ya están más seguras de que, y se terminan enamorando completamente. Entonces, es algo que es diferente. Para un hombre puede ser un tema de impulsividad, en el tema de que quiero sentirme más atractivo, quiero sentirme importante, y me dejo llevar por ese sentimiento de ese momento. Y para una mujer pudiera ser un tema más sentimental, aunque esto cae como en los estereotipos, pero sí se ve de manera muy común en consulta. Sí, totalmente. Hablabas tú de esa validación que a veces se busca, ¿no? En terceros. Y esto yo creo que nos conecta mucho con las expectativas. Y es que yo creo que nuestras expectativas en torno a la pareja es como que ahora mismo han crecido exponencialmente, ¿no? Porque ahora mismo, si te das cuenta, ya no solo buscamos que la pareja nos provea pues seguridad o familia o un hogar, ahora también queremos que sea nuestro mejor amigo y nuestro confidente y esa persona que nos estimula intelectualmente y que comparta nuestros hobbies. Y claro, cargar con todo eso a una sola persona, al final pues es como mucho peso, ¿no? Absolutamente. Y es cierto, porque tú tienes una expectativa de que tu pareja, de alguna manera, estás idealizando la relación. Y ese es un problema. O sea, hay que entender de que una relación, especialmente cuando lleva muchísimo tiempo, es completamente normal que empieces a sentir de que es rutinario. Se pone aburrido, ya no sientes las mismas mariposas, ya no sientes el mismo deseo de tener eh, intimidad todo el tiempo, ya no sientes el mismo vacío o las mariposas estas cuando recibes mensajes en el teléfono o cuando me van a ver. Todo eso va pasando. Y cuando tú estás en búsqueda de revivir eso, es más, creería yo que es más factible que se dé la situación en donde conozcas a alguien más y esto pueda suceder. Aunque yo pienso que si fuéramos un poco más inteligentes en el asunto, dijéramos, a ver, ¿cuáles son las expectativas que tengo de mi relación? Estoy viviendo una etapa diferente a lo que viví en un principio, pero tengo una relación bonita, me llevo bien con esa persona, quizás lo que nos hace falta es esto, en lugar de estar esperando a que sea la otra persona quien tome la iniciativa y te haga feliz de un todo y por todo, tú pudieras decir, no, ¿sabes qué? Voy a tratar de intentar ponerle un poquito de picante de nuevo a la relación. Vamos a salir, vamos a hacer esto, de pronto lo estamos haciendo, estamos teniendo intimidad siempre en el mismo lugar, vamos a cambiar, o hace mucho tiempo no salimos a comer, entonces vamos a hacer otras cosas. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero si nosotros responsabilizamos completamente a nuestra pareja y tenemos esta expectativa, como tú lo estabas mencionando, de me tienes que proveer absolutamente todo y yo me quedo aquí en posición de crítica, de decir, no, mira, es que esta relación ya no es lo mismo, se puso muy aburrido, pues obviamente va a dar lugar a una infidelidad. Sí, totalmente. Yo creo que si todos pusiéramos un 1% de imaginación más a la relación en pareja que a la que ponemos en los affairs, pues todas las parejas funcionarían mejor, sin duda, ¿no? Y es como esa pregunta de, bueno, ¿qué me está enseñando, ¿no? Estas ganas que a lo mejor me están surgiendo inmediatamente de irme con otra persona, pues me está enseñando que a lo mejor en mi relación falta novedad o falta diversión o falta picardía. Y es como, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Que de alguna manera yo creo que siempre hay una solución. Bueno, no siempre, pero se puede Pero en la buscar. mayoría de las situaciones yo creo que sí se podría, pero entonces ahí pasaríamos a un problema de comunicación, que es un problema súper grave en la mayoría de las relaciones, especialmente cuando no hay ese temor a yo expresar cómo me estoy sintiendo frente a algo porque no quiero ser demasiado dramático o dramática, o no quiero, o mejor dicho, la manera en la que me expreso es esperando a estar súper enojada para decirle a mi pareja, mira, es que ya no eres tan amable conmigo, ya no me das regalitos, o ya no me llevas a salir, ya no salimos a comer, ya no hacemos esto y ya no hacemos lo otro.
Entonces es un tema también de comunicación, como depende de cuál es la habilidad y si podemos hacerlo de manera asertiva con las parejas que tenemos. Porque yo pudiera tener una habilidad increíble para comunicarme, pero si mi pareja no es receptiva a lo que yo estoy tratando de decir, también es como si me pusieras un muro. ¿Sí? Pues, Totalmente, qué importante yo creo que la comunicación en la pareja y luego también darnos cuenta de que al final una infidelidad es sistémica, ¿no? Porque más allá de lo traicionado o traicionada que tú te sientas, ¿no? Porque de alguna manera pues han violado un código o unas normas que teníais entre los dos, luego eso también afecta a las demás relaciones, pues si tenemos hijos o a nuestras familias, ¿no? Tus padres, los míos, incluso a los amigos, los que lo saben, los que no, los que se posicionan del lado de uno, del otro. Claro, al final no solo nos afecta a nosotros. absolutamente, yo creo que termina afectando, incluso en las relaciones de amistad, termina afectando también las amistades. Que tú le contaste a tal persona o tú le contaste a tu familia y ya tu familia tiene una idea horrible de lo que es tu relación y cuando tú decides reconciliarte con tu pareja, pues ya tu familia toda se enteró del chisme y de lo que sucedió. Entonces se vuelve también un problema porque cuando tú quieres volver a restablecer la relación, ya hay muchas personas en contra que te están recordando constantemente que esta persona te fue infiel. Lo mismo sucede con las amistades, porque las amistades llegan a un punto en donde se cansan, especialmente cuando es repetitivo, es una infidelidad repetitiva, y tú le estás contando a tus amigas todo el tiempo que te hicieron eso, te hicieron esto, y tú decides restablecer tu relación nuevamente, estas amistades van a tomar también un rumbo diferente, que se van a ir a un lado. O sea, las implicaciones son grandísimas. Cuando tiene que ver con los hijos, el hecho de que los hijos se den cuenta de que una infidelidad muchas veces lo que hace es causar una herida de traición que los niños de alguna manera idealizan a los padres, de que tienen un ejemplo de lo que es una familia y una relación y lo aprenden en casa. Entonces, cuando existen estas infidelidades, haz de cuenta que se crea como una herida, en donde el niño lo entiende y lo asimila porque le tocó ver a la mamá llorar, o le tocó ver al papá sufrir, o le tocó ver temas que eran completamente de adultos, y ya cuando ellos crezcan, lo más factible es que van a tener esta sensación de que estas ideas o creencias, como nosotros lo llamamos, de los hombres son infieles, los hombres no se les puede creer, no se puede confiar en ellos y todas estas cosas que terminan afectando las propias relaciones de ellos. Entonces, To- como tú decías, definitivamente es sistémico. Totalmente, yo creo que tiene un efecto dominó y además yo creo que ahora mismo en estos tiempos como que la tendencia general es, bueno, tienes que dejar, ¿no? A tu pareja porque te ha traicionado, ha cometido, bueno, ha violado, como yo decía, ¿no? Alguna norma implícita que teníais los dos. Y es como raro encontrarse con alguien que quiera seguir a pesar de eso. Es como que enseguida yo creo que la gente se te echa un poco encima, ¿no? Y te diría, no te quieres o no tienes buena autoestima. Entonces yo me preguntaba hasta qué punto es posible arreglar eso o perdonar o dar una segunda oportunidad. Yo no creería que es tan difícil como las personas lo creen. Mira qué interesante, porque hace muchas semanas yo hice un post acerca de la infidelidad. La polémica fue increíble. Hubieron cientos de mensajes frente al tema, en donde muchísimas personas defendían el poliamor, otras personas decían que era inaceptable, que esas personas no cambiaban. Hablaban desde el dolor, hablaban desde la oposición, hablaban desde, ya sabes, desde diferentes opiniones. Eh, si se puede arreglar, yo diría que todo depende de, como decimos los psicólogos, todo depende de cuál es tu disponibilidad frente a la relación, o qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas, cuál es tu expectativa frente a la relación. ¿Estás dispuesto a trabajar en esto porque sabes que hiciste un daño a una persona que confiaba en ti? Ahora, la persona a la cual le hiciste daño realmente quiere perdonarte no por miedo a que te vayas, pero más bien por un tema de amor propio en donde ella o él estén convencidos completamente de que quieren hacerlo. Yo creo que el más grande error de la mayoría de las personas es que regresan a este tipo de relaciones por miedo a estar solos, por miedo a enfrentarse a la realidad,
por miedo al que dirán, por miedo a muchísimas cosas, pero no por la razón que realmente debería de ser. Que es, ¿sabes qué? Te voy a dar te voy a dar otra oportunidad porque me nace hacerlo primero. Segundo, porque ya trabajé en mí, porque me siento tranquila o me siento tranquilo de que yo sé lo que te estoy ofreciendo. Entonces, si te estoy dando una oportunidad es porque me estás demostrando con todo tu corazón de que la quieres. En el momento en que yo sienta de que realmente no quieres estar conmigo a pesar de la oportunidad que te estoy dando, pues entonces con mucha tristeza me voy de la relación y no voy a sufrir porque te di una oportunidad con ciencia. Te lo estoy dando porque me lo estás pidiendo. Me lo estoy dando porque yo también lo quiero, pero porque tengo la convicción de que no voy a quedarme sufriendo en en esta relación. Si ese fuera el caso, yo creo que funcionaría muy bien, porque también he visto parejas que han salido, a pesar de las secuelas, han logrado cultivar la relación y hacer una relación bonita. O sea, pero si tú lo haces solamente porque tienes miedo o porque te pido disculpas y ya con eso tuviste, por razones muy vacías, el dolor va a volver. Nunca se va a arreglar, porque siempre va a haber la desconfianza, porque se va a volver en un tema de control, en donde necesitas mirar el teléfono, necesitas saber con quién habla, necesitas saber qué hace, a qué hora se despierta, si está en línea o no está en línea, si se vio con alguien más, si cambió de estado de ánimo, ya está súper hipervigilante tratando de ver qué sucedió, por qué me está hablando así, por qué ya no me abraza, porque, mejor dicho, se te vuelve en un verdadero infierno. Totalmente, sí. Yo creo que además, de nuevo, el arreglarlo tiene un significado diferente, ¿no? Para cada persona, porque habrá para quien arreglarlo sea que lo reconozcas y me pidas perdón, habrá para quien arreglarlo signifique, pues, no sé, correr un tupido velo y hacer como si nada hubiera pasado, bien porque tenemos hijos en común o tenemos un negocio y bueno, mira, ya está, que nadie se entere, ¿no? Y lo olvido y lo dejo ahí en un lugar recóndito de mi memoria. Habrá para quienes arreglarlo signifique, vale, pero yo ahora quiero venganza y quiero que tú sufras lo que yo he sufrido, ¿no? Entonces, claro, qué diferente puede ser. Cuando mira ahora que tú mencionas el tema de la venganza, yo nunca he hablado con ninguna pareja que al hacer esto por venganza se sientan bien después. Se vuelve en una lucha absoluta de poderes, en donde más que arreglar la situación por medio de la venganza, se vuelve en un tema de resentimiento total, por la manera en que fue el engaño, por cómo sucedió. Entonces, definitivamente no lo aconsejo para nada, pero sí sucede con muchísima frecuencia. Sí, luego también el tema de los detalles, ¿no? Porque cuando esto ocurre, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y qué cuento? Porque a lo mejor la persona no necesita saber con todo lujo de detalles qué ha ocurrido. Eso a lo mejor puede causar más daño. Entonces, ¿hasta dónde contar? Es una buena pregunta que hacerse. Mira que esa es una excelente pregunta y realmente cuando tú decides perdonar porque te fueron infiel, ¿qué tanto quieres saber? Porque lo que vas a saber te va a lastimar muchísimo. Las personas se engañan pensando de que no, mira, es que si yo pregunto, yo voy a preguntar si la quería o no la quería, dónde fue, cómo fue, le gustó o no le gustó, era mejor que yo, era más atractiva que yo, lo hacía mejor que yo. Y todas estas preguntas, lo único que va a hacer es que te va a aplastar la autoestima, literalmente. ¿Por qué? Porque va a salir de la comparación. Tú vas a empezar a mirar qué era lo que te faltaba a ti para que esta persona se fuera con alguien más. Y lo único que vas a hacer es quedarte obsesionada en los mismos pensamientos por muchísimo tiempo. Yo he tenido que decirle a algunos de mis pacientes, mira, vas a tener que dejar de preguntarte lo mismo porque posiblemente no vas a tener respuesta. Pero el problema no es lo que esta persona hizo con X o Y persona. Ese no es el problema. El problema es el por qué, de dónde surgió y ahora cómo lo está remediando. Obviamente si está contigo nuevamente es porque algo habrás de tener que esta persona quiere estar contigo. Esperemos que no sea por conveniencia, esperemos que no sea por comodidad, esperemos que no sea eh, por consuelo, porque las cosas no se dieron con la otra persona. Pero entonces el tema aquí es, después de que ocurre una infidelidad, es en lugar de compararme, yo necesito ver cuáles son mis cualidades, qué es lo que a mí me hace diferente, qué es lo que a mí me hace ser una persona especial.
no solamente para esta persona, sino para cualquier otra persona que quiera estar en una relación conmigo. Si todos nos hiciéramos esas preguntas después de una infidelidad, probablemente sería más fácil sanar en lugar de estarnos comparando. Totalmente. Mira, decías que es como más importante preguntarse el, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué se ha llegado hasta aquí? Y esto me conecta con otra cosa, y es que yo creo que muchas veces también nos acomodamos en las relaciones, ¿no? Es como que al principio, cuando tú conoces a alguien y demás, quizá porque estás un poco en modo conquista, pues muestras un poco tu mejor versión, ¿no? Y de alguna manera, cuando lo tienes, por decirlo así, como que te vas dejando. Y claro, pues a lo mejor ya nos descuidamos física o personalmente o no tenemos los mismos detalles o incluso, mira, volviendo a Esther Perel, ¿no? Ella decía, esto es una... o sea, las relaciones al final son cosa de dos, la responsabilidad es de ambas partes. ¿Cuántas veces a lo mejor tú no has rechazado sexualmente a la otra persona cada vez que quería pues tener una intimidad contigo, ¿no? Entonces, al final, claro, ¿cómo se ha llegado hasta ahí? ¿Qué hemos ido perdiendo por el camino o dejando de hacer que hacíamos antes para que eso se deteriore? Completamente. Sucede muchísimo. Y mira, me hiciste pensar en cuando una mujer está en estado de embarazo, casualmente sucede mucho el tema de la infidelidad. ¿Por qué? Por su estado, por cómo se encuentra, por lo vulnerable que se encuentra en el momento, porque no tiene la misma predisposición para salir, para pasarla bien, para estar en otro tipo de dinámica, ¿cierto? Entonces, yo creo que influyen tantos y tantos factores. Y como tú lo mencionabas, también llega ese momento en donde las personas se sienten no, yo no diría que solamente comodidad, yo diría, aparte de la comodidad, yo diría que es más bien como un tema de que ya no estoy tan interesada o tan interesado en impresionar a la persona que está conmigo, como que se acaba eso. Entonces, si antes yo era una persona que escribía, le mandaba mensajes a mi pareja diciéndole, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Cuéntame de tu día. Y ya porque ya me conozco a esta persona y estoy tan segura de que me quiere y de que quiere estar conmigo, ya no tengo esa necesidad de estar escribiendo esos mensajes. Entonces la relación va tomando como un rumbo diferente que tenía en un principio, ¿ves? Y creo yo que le sucede a muchísimas personas también. Sí, yo creo que este es un punto importante y otro me venía a mí a la cabeza también es cómo te enteras, ¿no? En el caso de que se haya cometido una infidelidad, pues cambia mucho si tú te enteras porque lo has descubierto por ti misma o porque te lo han contado o porque de repente el tercero o la tercera en discordia se ha puesto contigo, se ha puesto en contacto contigo y te ha mandado un email o tus amigos o tus hijos que te han pillado el móvil. Claro, esto cambia mucho, ¿no? La manera de enterarse a la hora de reaccionar frente a la infidelidad. Yo creo que la manera en la que las personas se enteran también tiene muchísimo que ver, pero todo se resume a lo mismo. Es el tema del dolor de sentirse traicionado. Yo diría que la mejor manera en que la mayoría de las personas describen cuando se enteran de una infidelidad es que se sienten como unos tontos, se sienten como esta persona en mi cara me decía que me quería, hacía estas cosas conmigo y mentiras, el día sábado, el día lunes o siempre al salir de la oficina se estaba encontrando con esta persona o el día es tal día, o sea, crea muchísimo resentimiento porque es esta idea de que tú tienes un vínculo afectivo con alguien que tú crees que te quiere mucho, con quien has compartido muchísimas cosas y de repente te das cuenta de que lo que tú tenías en tu mente, esa versión de esa persona que tú tenías en tu mente, resultó ser completamente diferente. Y que ese amor que tú creías que te tenía supuestamente a ti, de la manera en que te hacía sentir especial, resulta que no, que ese mismo sentimiento lo puede tener por alguien más. O sea, es un asunto que realmente duele en el ego también de la persona que está siendo la víctima, entre comillas, porque es como si te arrebataran como ese vínculo. Muchas veces los celos provienen más allá del tema de la intimidad y todo eso. Es más bien un tema de me estás arrebatando algo que yo consideraba que era, y era el vínculo que yo tenía contigo. Totalmente, sí. La traición, ¿no? Te afecta totalmente a la autoestima y bueno, no sé, es curioso porque yo creo que antes también mencionabas el tema del miedo
que creo que nos paraliza muchas veces y es uno de los motivos por los que también llegamos a perdonar. Pues se me ocurre, ¿no? El perder, por ejemplo, a alguien, a esa persona con la que has construido tu vida y ya llevas mucho tiempo, ¿no? Incluso perder seguridad económica, porque esto también se da en algunos casos en los que la mujer o el hombre no trabajan y dependen un poco económicamente, ya cada vez menos, pero ocurre, ¿no? De sus parejas. O incluso por los hijos, que esto yo es una frase que he escuchado mucho, ¿no? No nos divorciamos por los hijos. Y al final, yo no sé hasta qué punto eso es positivo, porque como tú dices, esto es intergeneracional, también se va a tener una repercusión y una trascendencia en los que vienen detrás, y no tiene que ser muy positivo ver que tú sigues con alguien un poco, pues, por no romper el vínculo de la familia, pero que se ve claramente que no se está bien. Y yo creo que es muy difícil. Cuando tú lo mencionas de esa manera, me hiciste pensar muchísimo en algunos pacientes que manifiestan lo mismo. Si yo tuviera la independencia económica, probablemente tomaría la decisión de dejar a esa persona, porque no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que lo hace. Esto es algo repetitivo. Pero el hecho de que yo no confíe en mí, en mi capacidad de salir adelante sola, de hacer mi vida, de poner en práctica mis talentos, de cultivar otras cosas que yo tengo que no he puesto en la relación o que no he puesto en la relación conmigo misma más bien. Es lo que me impide tomar la decisión de dejar a esta persona. Entonces, de nuevo, mira que yo diría que entre las personas que deciden perdonar una infidelidad, también hay un tema de autoestima que está muy ligado a eso. Es si yo creo que necesito perdonar porque tengo mucho miedo de que mi vida vaya a cambiar drásticamente porque dependo económicamente de esta persona, pues entonces imagínate todo lo que te estás perdonando por las razones equivocadas, pero que son entendibles, ¿verdad? Pero a la vez significa de que tú no estás enfrentando tus miedos, entonces finalmente te estás conformando con vivir una relación a medias porque en el fondo tú sabes que esta persona no te corresponde de la misma manera y de que tú estás perdonando, pero que el resentimiento no se va a ir a ninguna parte. Ahora, en el tema de los hijos, como tú misma lo acabas de decir, si tú decides perdonar una infidelidad simplemente por tus hijos, entonces te estás conformando en vivir una relación en donde eres completamente infeliz por el bien de tus hijos. Sin embargo, tus hijos muy probablemente no van a estar felices viendo a sus padres pelear o ese trato frío, distante, o esas discusiones constantes, o esa ausencia afectiva entre ellos, tampoco es un ejemplo. Tampoco es un ejemplo de lo que tú deberías modelar para tus hijos, para que cuando ellos crezcan puedan ver las relaciones desde un punto de vista más sano. Entonces, sí, definitivamente los miedos de nosotros influyen muchísimo en la toma de decisiones. Totalmente, sí. Yo creo que, y al final la infidelidad ha existido siempre, porque digo yo, no es una cosa de ahora, ¿no? Y antes el estigma, fíjate cómo han cambiado los tiempos, era lo contrario, era separarse, porque era como, ay, ¿qué van a decir de mí, ¿no? En antiguo, además con todo el peso de la religión y de la moralidad y tal, y ahora es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que hemos llegado a un punto en el que se nos vende mucho el tema de como el autoestima, el quererse a uno mismo, el ser mujer independiente, hombre independiente, tal. Entonces, ahora sería condenable justo lo contrario, ¿no? El seguir a pesar de, pero bueno, que la infidelidad se ha practicado todos los tiempos y es curioso, ¿no? Que a día de hoy, pues, han cambiado las formas, pero sigue, sigue siendo. Así es, date cuenta que, y de nuevo por eso te decía, no considero que sea una falta de deseo, no es una ausencia de deseo. Tú siempre vas a encontrar a alguien más que sea atractivo, que te guste la manera en que habla o te guste la manera en la que te trata, pero es más bien es un tema completamente de decisión. Y como lo estabas mencionando, la religión juega un papel súper importante, especialmente en los países de América, pasa muchísimo, ¿verdad? En países como Colombia, México, Ecuador, Perú, todavía se ven muchísimo este tema de me quedo con esta persona porque está muy normalizado ser infiel. Los hombres pueden ser infieles. Estoy hablando como en generaciones, antiguas generaciones, ¿cierto? No en la generación actual. La generación actual está mucho más empoderada en el sentido de que si yo no estoy feliz, puedo divorciarme.
Si yo no soy feliz, no tengo que permanecer en este tipo de relación. Ahora, lo que se vive, por lo menos aquí en los Estados Unidos, en cuanto a la infidelidad, te pudiera decir que es exactamente lo mismo. Está este tema de dolor, pero que también es mucho más casual. Y te lo digo porque también veo muchísimas personas americanas aquí en consulta. Y es, voy a perdonar esta infidelidad, pero voy a pretender de que no sucedió. Entonces, me quedo callado, porque también sucede muchísimo a los hombres, o sea, a las mujeres también. Yo diría que, yo no pensaría que son más infieles los hombres que las mujeres, yo diría que es por igual. Lo que pasa es que descubrir una infidelidad de una mujer creería yo que es más difícil que descubrirla en los hombres por lo que he visto, pero al final se resume en lo mismo. Cuando muchísimas personas perdonan una infidelidad pretendiendo de que no sucedió. Entonces, la manera en la que lidian con ese sentimiento de angustia es pretendiendo, no vi, no escuché, no me di cuenta, no hablamos del tema, simplemente siguió. Pero es como negar una realidad. Eso es, sí, porque al final tú lo llevas dentro, ¿no? Entonces llegará un momento en tu vida en el que acumularás y lo sacarás más adelante en una discusión o yo qué sé, ¿no? Al final no sé hasta qué punto es positivo como guardarse cositas ahí. Esto hila muy bien con lo de la comunicación, que qué importante es en la pareja. Exactamente. Entonces, tiene que ver muchísimo con la comunicación. O sea, vas a seguir una relación, pero en donde tú sabes en el fondo de que hay un problema, pero no lo quieres abordar porque no sabes cómo hacerlo. Al final es algo que cada quien tiene que decidir cómo hacer, pero de nuevo, aquí lo importante es que si decides perdonar una infidelidad, lo hagas a conciencia. ¿Cuáles son tus necesidades y cuáles son los nuevos parámetros? Porque si no, se te va a volver en un tema de control, en un tema de celos, en un tema de obsesión con la persona con la que tu pareja fue infiel. Se te va a volver un caos total. Entonces, trabajar muchísimo en la autoestima, yo diría que es la clave. Sí, yo creo que trabajar la autoestima y también tomar responsabilidad, ¿no? Ambas partes, que al final una pareja se construye a dos y es un tema complicado que genera mucho dolor, esto de la infidelidad. Entonces tratemos de hacerlo lo mejor posible, de actuar un poco, pues no sé si con dignidad es la palabra, pero respetando quizá, ¿no? Los acuerdos o volviendo a hablar con la otra persona, porque algo que hemos pactado al inicio de la relación, a lo mejor con el paso de los años cambia y de repente nos damos cuenta de que nuestra relación ahora mismo funcionaría mejor. Pues yo qué sé, hay muchos modelos, ¿no? Antes hablabas no solo una relación monógama, sino el poliamor o, pues oye, nunca está de más cambiar y redefinir que algo que habías hecho al principio puede no servirte ahora. Totalmente, y hay muchísimas personas que están a favor del poliamor, pero digo, si estás en una relación que es completamente abierta, entonces no debería llamarse infidelidad, ¿verdad? No es infidelidad, porque si todos estamos de acuerdo que estamos saliendo con otras personas, pues ¿cuál es el problema con eso? Pero si tu idea de estar en una relación y la idea de la persona con la que estás es de estar en una relación es simplemente vincularse entre ustedes dos, o sea, definitivamente cualquier cosa que hagas por fuera de esto vas a tener que consultarlo para saber si estás cruzando los límites. No hay nada de malo en ningún tipo de relación, como te decía en un principio. Todas las relaciones son completamente diferentes y todas son únicas y yo creo que yo por lo general y a modo personal trato de no entrar en el tema de la patología tan fácilmente cuando algo se presenta. ¿Por qué? Porque hay muchísimas dinámicas que juegan un papel en eso. Si los dos están contentos con lo que están viviendo, para mí no es un problema, siempre y cuando haya un acuerdo mutuo en donde ambos sean felices, se sientan cómodos con lo que están viviendo. Pero si es uno de los dos que se siente cómodo, pues ya es un problema, ¿verdad? Porque estás con una persona que no está consintiendo tu comportamiento. Totalmente. Yo creo que al final, pues eso, comunicación, ¿no? Y establecer un compromiso diario, ver que nos va bien a nosotros, que no necesariamente tiene que ser lo que le va bien a todo el mundo, ¿no? Al final esto es un caso único y personal. Y bueno, Alejandra, nos vamos quedando sin tiempo. Yo seguiría porque la entrevista me está pareciendo maravillosa y hay muchísimos temas que pueden ir saliendo, ¿no?
Pero bueno, como el tiempo es el que tenemos, yo te voy a pedir, si te parece, un poco como colofón a todo lo que hemos hablado y por si puede haber alguna persona detrás escuchándonos que de repente diga, wow, es que me he sentido súper identificado con lo que ha dicho Alejandra, me llega de cerca este tema de la infidelidad, ahora mismo estoy en esta situación, no sé qué hacer. ¿Qué consejo darías así un poco a modo resumen a estas personas que nos estén escuchando? Mira, si estás lidiando con esta situación en este momento y tú no sabes si dar una oportunidad o no dar una oportunidad a la relación, yo creo que lo mejor que tú puedes hacer en ese momento es pensar, ¿quién quiere la oportunidad? ¿La quieres tú porque tienes miedo? ¿O la quiere la persona que está contigo porque te quiere y está dispuesto a arreglar las cosas contigo? Si la respuesta es la primera y eres tú quien tiene miedo, te aconsejo que trabajes en tu autoestima, te empoderes, aprendas cuáles son tus valores, cuáles son tus principios, cuáles son tus talentos, para qué sirves en el mundo, mejor dicho, para qué es aquello hermoso que tú tienes para ofrecerle a otras personas que necesariamente pudiera ser que esta persona no lo está viendo. Entonces, no te encasilles en una relación en donde posiblemente no vas a ir a ningún lado. Ahora, si es la otra persona quien está completamente dispuesta a trabajar en la relación, también vas a tener que hacer lo mismo. Vas a tener que saber cuál es tu valor para que el dar una oportunidad para ti no se te vuelva en una pesadilla. Totalmente, pues magnífico mensaje de despedida. Yo creo que resume muy bien todo lo que hemos hablado. Y ahora sí que sí, Alejandra, no me gustaría que termináramos esta entrevista sin que nos contaras un poquito más para quien se haya quedado con ganas de saber más de ti también, pues dónde pueden seguirte, dónde pueden encontrarte y qué estás haciendo ahora. Ahora mismo estoy haciendo talleres de autoestima y hago consulta individual. Me pueden encontrar en Instagram, en mentesana.us y asimismo me encuentran también en Facebook. Bueno, pues recogemos todas esas referencias para seguirte porque, bueno, yo ya lo hago y veo que compartes material muy, muy interesante y con mucho valor. Así que desde aquí animo a todo el mundo a seguirte. Y de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el día de hoy. Ha sido un placer. Y antes de despedirme, pues nada, decirte que esta es tu casa, que tienes la puerta abierta para cuando tú quieras volver, para hablar de este y otros tantos temas de los que también sé que eres experta. Y muchas gracias a todos vosotros también por estar ahí un día más. Si os ha gustado este episodio, os recomiendo también el capítulo 115 del podcast, donde hablamos con la psicóloga Silvia Job sobre amor y relaciones. Os dejaré el enlace en las notas del episodio. Recordaos que vuestras suscripciones en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo y Apple Podcast me ayudan a seguir creciendo y a que más episodios como estos sigan siendo posibles. Agradeceros el haber estado ahí al otro lado, como cada día, escuchando. Nos vemos la próxima semana en una nueva entrega del podcast y hasta entonces os dejo con un avance de lo que podréis escuchar aquí el próximo jueves. Muchas gracias y muy buena semana para todos. Si le ponemos una cuantía, diríamos que la vergüenza se compone aproximadamente en un 80% de miedo y un 10% de rabia y quizá un 10% de tristeza. Yo estoy seguro de que la sensación de vergüenza que vivimos las personas provienen de un lugar aprendido, no vienen de un lugar innato. Casi todo tiene que ver con las creencias y con las experiencias, ¿no?, vividas. Y también tiene mucho que ver con haber asumido que nosotros somos de una determinada manera, ¿no? Yo estoy harto de escuchar entre mis clientes, ¿no? No, es que yo soy así. Y yo siempre les digo lo mismo. Tú no eres de ninguna forma. Tú eliges y decides cómo ser en cualquier momento y aspecto de tu vida. Y que lo hayas repetido durante muchas ocasiones no define que tú seas de esa manera. No tengo por qué ser tímida, no tengo por qué ser vergonzoso. Sí, me estoy comportando de esta manera, pero puedo transformarlo, lo puedo entrenar. Pero si yo identifico que mi vergüenza me está haciendo perder oportunidades o me está haciendo no poder ser quien yo soy y expresarme como a mí me gustaría expresarme, entonces debemos trabajar en ello. Afrontar es decir, epa, acepto el reto, ¿vale? Hay personas que sienten vergüenza en ciertas situaciones y no sienten ninguna en la otra.
Hay que trabajar personalizadamente, cada uno en lo suyo. Mira, mi vergüenza es miedo escénico. Mi vergüenza es miedo al rechazo. Mi vergüenza es que no valoro mi cuerpo. No sé si te das cuenta, pero en el término vergüenza estamos incorporando todos los miedos que existen. Entonces, lo primero que hay que descubrir es, oye, ¿vale? ¿Tu vergüenza qué es? ¿Miedo a qué? Y al miedo, y esto para terminar, lo único que le funciona es mirarlo de frente. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente aquello donde más miedo te dé estar sea exactamente lo que necesitas para sanar. Y te lo dice alguien que se ha reventado pues prácticamente todos sus miedos.